Un grupo de amigos y yo nos hospedábamos en una cabaña remota que era propiedad del primo de uno de mis amigos. No había caminos que llegaran hasta la cabaña y se necesitaban 3 o 4 días de caminata desde donde dejamos los autos. No pude ir al mismo tiempo que todos debido a obligaciones de trabajo, así que decidí ir el mismo día pero más tarde. Esto significaba que tendría que acampar una noche solo, aunque la última parte del sendero era demasiado peligrosa para recorrerla de noche, especialmente para alguien que no lo conocía. No me importó. De hecho, estaba un poco emocionado, ya que nunca había acampado solo antes. Me encontraba en medio del bosque cuando el sol se puso. Monté mi campamento en un pequeño claro de unos 12 metros de ancho, encendí una fogata y armé mi pequeña tienda de campaña para una persona. Hice todas esas cosas típicas de acampar, como cocinar salchichas en un palo sobre el fuego y preparar malvaviscos. Probablemente me quedé despierto 2 o 3 horas después del anochecer. Era mediados de otoño, así que los días eran algo cortos. Durante todo ese tiempo pensé que escuchaba algo moviéndose en el bosque, al borde del claro. Al principio no le di importancia porque el bosque está lleno de animales, pero a medida que avanzaba la noche, me di cuenta de que lo que fuera que estaba ahí, solo estaba dando vueltas alrededor del claro, una y otra vez. Una vez que empecé a prestarle atención, hizo 4 o 5 vueltas antes de que decidiera levantarme e investigar. El ruido se detuvo tan pronto como me levanté, y pensé que escuché un sonido alejándose por el bosque. Me encogí de hombros, pensando que quizás era un zorro curioso que se asustó cuando me levanté. Decidí que era hora de dormir. Apagué el fuego y me metí en mi tienda. Comencé a quedarme dormido, y me mantuve en ese estado de semiconciencia por un tiempo. Normalmente escucho cosas raras cuando estoy en ese estado, así que no pensé mucho en ello cuando escuché una voz. Sin embargo, algo me despertó completamente, y me di cuenta de que era real y estaba justo afuera de mi tienda. La voz estaba justo por encima de un susurro, y no estaba seguro de si hablaba en otro idioma o en español de una manera que no entendía. Me quedé allí por un tiempo, no sabía cuánto, escuchando y esperando que algo sucediera. Había suficiente luz de luna para iluminar las paredes de la tienda, así que pude ver una mano presionándose contra la pared de mi tienda, cerca de mi pie. Esto me asustó mucho, y me levanté rápidamente. Quienquiera que estuviera afuera salió corriendo a toda velocidad por el bosque. Salí de la tienda y alumbré con mi linterna alrededor, pero no vi nada. Esperaba encontrar una huella de mano ensangrentada en la tienda, pero no había nada. No dormí esa noche. Empaqué el campamento en cuanto amaneció y me dirigí rápidamente hacia la cabaña. Hace un año, adopté un cachorro de Alaskan Malamute. Estaba tan emocionado de tener un perro. Quería ir de excursión con él, acampar y viajar. Era otoño en Iowa, así que podía hacer bastante frío para acampar, por lo que decidí investigar sobre alquileres de cabañas. Encontré una cabaña increíble en Wisconsin en Airbnb. Estaba completamente equipada, muy apartada en medio del bosque, y contaba con jacuzzi, internet, mesa de billar y una cocina estupenda. La cabaña era tan hermosa y bastante barata para alquilar. La primera vez que visité la cabaña, lo pasé genial. Solo estábamos mi perro y yo. Me relajé, fuimos de excursión, cociné una gran cena y dormí bastante bien. Solo me quedé una noche para aprovechar mi día libre del trabajo. Al llegar a casa, le conté a mi amiga Marta sobre la cabaña, y ella estaba ansiosa por hacer un viaje conmigo. Decidimos ir la noche antes de Halloween. Nos fuimos Marta, mi perro y yo, y esa noche lo pasamos de maravilla. Bebimos, cocinamos la cena, nos relajamos en el jacuzzi, y luego decidimos ver películas de terror ya que estábamos cerca de Halloween. Yo ya estaba bastante borracho y estaba de pie en la cocina cuando, de repente, juré ver a Marta bajando corriendo las escaleras del sótano que estaban justo al lado de la cocina donde me encontraba. Luego miré hacia la sala de estar
y Marta estaba sentada en el sofá viendo la película. Me asusté mucho, pero como estaba borracho, no le di mucha importancia. Al final, nos quedamos dormidos y nada más emocionante sucedió. Lo que pasó la mañana siguiente fue lo que me hizo creer firmemente en lo paranormal. Siempre fui un poco escéptico cuando se trataba de fantasmas. Había tenido algunas experiencias extrañas, pero siempre lograba justificarlo de alguna manera, así que siempre tenía dudas. Pero esa mañana estábamos bastante resacados. Desayunamos un poco y decidimos ir al jacuzzi. Decidí encerrar a mi perro en su jaula y salimos afuera. Era tan mágico porque era literalmente Halloween y estaba nevando muchísimo. Estuvimos en el jacuzzi durante unos 15 minutos cuando juré haber oído un golpe dentro de la cabaña y mi perro estaba ladrando a algo. Salimos corriendo y fuimos a la cocina ya que hacía mucho frío, y nos quedamos literalmente congelados en nuestros pasos. Toda la cocina estaba destrozada. Todos los armarios estaban abiertos. La puerta del refrigerador y la del congelador estaban abiertas. Las sillas de la barra estaban volcadas. Los cajones estaban abiertos. Las sartenes tiradas por el suelo. El teléfono de Marta que estaba cargando en el mostrador estaba desenchufado y en el suelo. No tengo otra explicación más que lo paranormal. Mi perro estaba aterrorizado, pero no hay manera de que él pudiera haber hecho eso. Todavía era un cachorro, así que ni siquiera era tan grande, y además estaba encerrado en su jaula. Antes de salir, la cocina estaba un poco desordenada por la noche anterior, pero nada como lo que encontramos. La cocina estaba hecha un desastre. Sé que Marta no lo hizo porque ambos salimos al mismo tiempo, y tampoco había manera de que alguien hubiera entrado en la cabaña para hacerlo. Estábamos en medio de la nada y estaba nevando, así que habríamos oído pasos y el jacuzzi estaba justo al lado del largo camino que conducía a la cabaña, así que habríamos visto a alguien llegar. No tengo otra explicación para lo que sucedió. Ahora soy un creyente, y Marta también. Estoy seguro de que mi perro vio cosas locas. Nos fuimos poco después de que esto sucediera y, créanlo o no, volví a quedarme en esta cabaña varias veces, y no volvió a pasar nada. Tal vez Halloween despertó a los espíritus y solo querían ser vistos o escuchados de alguna manera. Tal vez realmente vi un fantasma la noche anterior, pero quién sabe qué cosas locas podrían haber pasado en la cabaña. Es muy antigua y de hecho está disponible para reservar este verano. Está reservada hasta finales de septiembre. Debe ser bastante popular. Noté que está disponible nuevamente en Halloween. Quizás debería volver. Viví en una vieja cabaña en las montañas desde los 6 años hasta poco antes de cumplir 15, es decir, la mayor parte de mi infancia. Vivía con mi mamá y mi padrastro, y siempre teníamos mascotas. Durante la mayor parte del tiempo que estuve allí, tuvimos una Rottweiler llamada Kayla, que es importante para los eventos que sucedieron. Las cosas empezaron a suceder cuando nos mudamos. La cabaña estaba construida en la ladera de una colina, así que había una especie de puente desde la parte trasera del piso superior de la casa que se conectaba a lo que fue mi primer dormitorio. Había un pequeño balcón y una puerta corrediza de vidrio que no tenía cortina, así que por la noche se veía una oscuridad increíblemente aterradora afuera, lo cual asustaría a cualquier niño de mi edad. Eventualmente, unos años más tarde, mi mamá reorganizó la casa y me puso en el dormitorio de abajo, que era más cálido por estar más cerca de la chimenea. Ese cambio fue un regalo de cumpleaños de mis padres. Ese fue mi cuarto durante la mayor parte del tiempo que viví allí, y el cuarto que tenía cuando mi familia consiguió a nuestra perra Kayla. Mis padres me dejaban sola a veces para ir de compras o hacer mandados, dejándome sola hasta las 8 o 9 de la noche. Al principio no me importaba, pero eventualmente empecé a experimentar cosas cuando estaba sola, que me dejaron con miedo de estar allí. Escuchaba una voz masculina y otra femenina llamando o susurrando mi nombre, golpes, susurros, pasos y cosas así.
Kayla también empezaba a gruñir o ladrar de repente sin razón aparente. Vivíamos en un pequeño pueblo de montaña, así que no había muchos coches o peatones, especialmente después del anochecer. Empecé a mantener a Kayla cerca, sintiendo que estábamos más seguras juntas. Finalmente, mi mamá me volvió a mudar al piso de arriba, esta vez a la habitación delantera, que tenía su propio pequeño balcón. Fue alrededor de esta época, cuando tenía 12 o 13 años, que la actividad se volvió mucho más intensa. Recuerdo estar sentada en mi habitación al atardecer leyendo un libro de historias de fantasmas, un libro que aún conservo, y de repente escuchar a un hombre llamando mi nombre muy fuerte. Me sorprendí, por supuesto, y bajé a preguntar a mis padres si me habían llamado. Dijeron que no, así que le conté a mi mamá lo que había pasado, pero no tenía una explicación. Durante el verano, acampaba afuera cerca de nuestra casa por mi cuenta. Recuerdo una vez que llevé mi DS a mi campamento y, después de jugar hasta tarde en la noche y dejar mi linterna encendida, me quedé dormida con el saco de dormir solo cubriéndome hasta la cintura. Justo antes de quedarme dormida, sentí un viento cálido que soplaba a través de mi tienda y me desperté en la mañana completamente arropada, como si mi mamá hubiera venido a verme, pero ella negó haberlo hecho y probablemente se fue a dormir antes que yo. Mi linterna estaba apagada. Al principio pensé que la había dejado encendida y que la bombilla se había quemado, pero pude encenderla sin problema. De vuelta en mi nueva habitación de arriba, cada vez que bajaba las escaleras tenía una vista clara del pasillo hasta la puerta corrediza de vidrio que mencioné antes. Usualmente no había nada notable afuera, pero siempre tenía una mala sensación sobre esa área. Una noche al anochecer, mis padres me llamaron para cenar y mientras bajaba las escaleras vi un vistazo de una mujer con un gran vestido negro presionando su mano contra el vidrio. Lo que más me asustó de ella fue que no tenía rostro, solo un cráneo. Esa noche me aterrorizó tanto que empecé a hacer que Kayla durmiera en mi habitación conmigo. Escuchaba susurros y pasos que sonaban como si alguien estuviera paseando y murmurando en la sala de estar justo debajo de mi habitación. Mi mamá me dijo que ella también lo escuchaba, estando en el dormitorio de abajo junto a un pasillo que llevaba directamente a esa sala. Una noche, poco antes de irme de la casa por otras razones, no por la actividad, dejé la cortina que cubría la puerta de vidrio que daba a mi balcón abierta para ver la luna y las estrellas. Me desperté con el sonido de Kayla gruñendo y miré afuera para ver una forma transparente en el balcón, algo parecido a la famosa fotografía de la dama marrón, pero con capucha. Parecía ser la misma entidad que había visto en la puerta trasera. Ese fue mi último gran encuentro antes de mudarme, pero los susurros y pasos desde el piso de abajo persistieron por el resto de mi tiempo allí. Hasta el día de hoy, mi mamá y yo estamos de acuerdo en que la casa estaba encantada. Sin embargo, mi padrastro es más escéptico y lo niega. También quiero agregar que poco después de mudarnos, al abrir el armario en mi primer dormitorio de arriba, encontré lo que parecía ser la forma desnuda y temblorosa de una mujer en posición fetal. Como una niña de 6 años, eso me hizo cerrar el armario de golpe y nunca volver a abrirlo mientras vivía allí. Cuando era líder de Scouts, cada año íbamos a un campamento durante el periodo de Año Nuevo. Estando en Canadá, el clima de Año Nuevo es increíblemente frío. Piensa en menos 20 a 30 grados Celsius, así que el campamento se hacía en cabañas. La cabaña en la que dormíamos no tenía baños, así que cada noche antes de acostarnos, reunía a mis Scouts y los llevaba al baño, que estaba en otra cabaña a unos minutos caminando. Ese año tenía 2 chicos muy inmaduros que siempre tardaban demasiado en prepararse, así que envié a mis Scouts al baño y les dije que los alcanzaría una vez que los 2 chicos dejaran de hacer tonterías. Unos minutos después, nos dirigimos al baño. Para entonces, la mayoría de los niños ya se habían cepillado los dientes y habían ido al baño. Cuando finalmente entré a la cabaña, vi que la mayoría se había congregado alrededor de la máquina expendedora en el pasillo, frente al baño. Entré al baño con los 2 chicos que estaban conmigo,
y revisé si había alguien en los cubículos. ¿Hay alguien en el baño?, pregunté. Sí. Reconocí la voz de Juan, uno de mis scouts, y luego procedí a cepillarme los dientes. Unos minutos después pregunté de nuevo, ¿todo bien? Sí. Esta vez reconocí la voz de otro chico, Walter. En ese momento no pensé mucho en ello y asumí que simplemente había confundido las voces. Pasaron unos minutos más, y hasta los dos chicos problemáticos que estaban conmigo habían terminado de prepararse. Pregunté si todo estaba bien de nuevo, pero no obtuve respuesta. Les pedí a los dos chicos que abrieran los cubículos para ver si algo le había pasado a Walter. Había unos 8 cubículos, todos vacíos. Los dos chicos empezaron a ponerse nerviosos porque también habían escuchado las voces, y como estaban usando el lavabo que estaba justo al lado de la puerta, no había forma de que alguien pudiera pasar sin ser visto. Entonces les dije que revisaran las duchas y, una vez más, no había nadie. Los dos chicos ya estaban muy agitados, así que decidí que era hora de reagruparnos en el pasillo y regresar. En el pasillo, vi a los dos chicos que creímos haber escuchado, quienes negaron haber entrado al baño después de que yo llegara. Hasta el día de hoy, mi grupo de scouts se refiere a este incidente como el incidente del monstruo del baño. Mi familia, junto con otras 4, es dueña de una cabaña de caza en lo profundo de los bosques de Pensilvania. Cuando no es temporada de caza, la cabaña se convierte en un lugar de vacaciones para estas familias. A menudo nos reuníamos allí durante el fin de semana del 4 de julio. Un año, mis padres decidieron llevarme a mí, a mi primo, que es 3 años mayor que yo, y a 2 amigos de la infancia a la cabaña para la Pascua. Mis padres decidieron salir al bar por un rato y dejarnos a nosotros, los niños, solos en la cabaña. El más joven de nosotros tenía 7 años en ese momento, y el mayor, 14. Hacía frío y había unos 20 centímetros de nieve en el suelo. El sol empezaba a ponerse, y los 4 nos habíamos reunido alrededor de la mesa frente a la estufa de leña para jugar a Uno. Teníamos varias lámparas a pilas distribuidas por la cabaña, así como afuera para iluminar el camino de mis padres cuando volvieran. Justo cuando estábamos terminando una partida y preparándonos para caminar los 30 metros hasta el retrete, empezamos a escuchar cómo la nieve se crujía bajo la ventana. Siendo niños, todos nos sentimos un poco incómodos, pero nos recordamos que estábamos en la naturaleza y probablemente solo era un ciervo. Finalmente, después de un poco de persuasión, mis amigos y yo convencimos a mi primo de asomarse por la ventana. Dijo que no vio nada. Tan pronto como se sentó, empezamos a escuchar un gruñido bajo y un fuerte crujido en el porche delantero. Antes de irse, mis padres le dieron a mi primo las llaves de los gabinetes de armas y le explicaron qué arma usar en caso de problemas. Así que, como buen protector, se armó y escuchamos respiraciones pesadas y fuertes pisadas en el porche, al otro lado de la puerta. Esas pisadas empezaron a golpear repetidamente la puerta principal. Todos corrimos escaleras arriba y cerramos la puerta de madera, como si eso pudiera proporcionar algún tipo de protección contra el oso negro de 180 kilos que intentaba entrar. Pasaron unos 10 minutos y finalmente escuchamos caer la puerta principal. El oso estaba en la cabaña con nosotros. Revolvió todo el piso de abajo durante media hora. Como niño pequeño y asustado, eso se sintió como una eternidad hasta que finalmente se fue. Nunca intentó subir las escaleras. Mis padres estaban contentos de que todos estuviéramos bien y nunca nos dejaron solos tanto tiempo otra vez. El año pasado vacacioné en las montañas Blue Ridge de Georgia. Fue un viaje maravilloso, salvo por unas pocas cosas. Necesitas entender el área donde me hospedé. Una gran cabaña cerca de McCaysville, aunque no estaba realmente en ningún pueblo. Había otras cabañas cercanas, pero la más cercana estaba a unos 150 metros y otra a unos 300 metros en la otra dirección.
Esa distancia estaba llena de árboles densos, pendientes empinadas, ríos y arroyos. La puerta principal y la terraza de la cabaña eran lo primero que se veía. A la derecha de esa perspectiva estaba el costado de la cabaña, con 2 ventanas que daban a mi dormitorio. Aunque no pasó nada relacionado con esas ventanas, con todo lo que sucedió, me sentía nervioso por su ubicación. Finalmente, estaba la terraza trasera. Como puedes ver, la casa estaba en una pendiente. Al entrar por la puerta principal y bajar al sótano, llegabas al patio trasero. Al entrar por la puerta principal, a la izquierda estaba la sala, y a la derecha mi cuarto y el sótano, con las puertas a solo unos 20 centímetros de distancia. La sala estaba conectada a la cocina y al comedor. En la planta alta estaban el cuarto de mis padres, un baño y una puerta cerrada con llave. Algunas de las decoraciones eran un poco extrañas. Había un cuadro en la sala, otro arriba y uno roto en el sótano. Además, había 2 puertas cerradas con un tipo de cerradura diferente, que no permitía abrirlas ni siquiera girando la perilla. Parecía que estaban cerradas desde dentro, lo que me hacía preguntarme cómo se podían abrir. Como un tonto, no les tomé fotos y asumí que eran para almacenamiento. Ahora vamos a la parte importante de la historia. Llegamos el 19 de julio y mi cumpleaños era el 23. La noche del 22, a las 11:35, es cuando sucedió lo inquietante. Me estaba quedando despierto con algunos amigos hasta la medianoche para celebrar mi cumpleaños número 16. Estábamos en una llamada de Discord viendo a un youtuber comer cantidades exorbitantes de comida y riéndonos de su espectáculo. Mi perro, Blue, dormía en mi cama, pero comenzó a rascar la puerta porque necesitaba salir. Algo importante sobre ella es que, aunque es grande, a veces tiene la energía de un perro pequeño. Es una pitbull de 40 kilos y estaba nerviosa al entrar en la cabaña, lo cual era muy inusual para ella. Normalmente está feliz en cualquier situación, pero esta vez era diferente. Tuve que llevarla por el perímetro de la cabaña varias veces antes de que quisiera entrar, y aún así, corría a su jaula, lo cual no hacía a menos que se lo ordenara. Le dije a mis amigos que volvería pronto porque Blue necesitaba salir. Para llevarla afuera tenía que bajar al sótano y salir al patio trasero, donde había una larga correa atada al suelo. Estaba justo dentro de la puerta y encendí las luces. Cuando me volteé para agarrar el collar de Blue, ella ya no estaba allí. En su lugar, estaba mirando por la ventana hacia el patio trasero. Como es una perra muy curiosa, pensé que había visto un insecto. Abrí la puerta, agarré su collar e intenté sacarla, pero no quería moverse. Era tan grande que no podía hacerla mover si no quería, y me tomó algo de tiempo convencerla. Incluso afuera, no quitaba la vista del otro lado del patio, que yo no podía ver porque estaba demasiado oscuro, incluso con la luz del porche que solo iluminaba unos 3 metros delante de mí. El final del patio estaba a unos 9 metros. Empecé a ponerme nervioso porque ella no solía actuar así. La até a la correa y la mantuve cerca. Después de unos 10 segundos, comenzó a orinar, pero no quitaba los ojos de donde estaba mirando. Entonces, escuché el sonido más antinatural que venía del otro lado del patio. Debes entender que, en su esencia, sonaba como una persona. Si hubiera sonado como un animal, no me habría asustado tanto, pero sonaba como una persona imitando mal el ruido de una rana, y era fuerte. Tenía que serlo porque los insectos y otros animales en el sur son muy ruidosos, y para que yo pudiera escuchar ese ruido tan claro, debía haber sido gritado. Blue, que nunca hace esto y no tiene un hueso agresivo en su cuerpo, comenzó a gruñir muy agresivamente. Ella aún quería entrar y, después de desatarla, comenzó a retroceder mostrando los dientes y gruñendo mientras nos retirábamos. Escuché el ruido de nuevo, esta vez más a la izquierda, en el sendero con troncos de madera a cada lado. Tiré de Blue hacia adentro, y ella no tardó en correr escaleras arriba hacia mi cuarto.
Cerré la puerta de golpe y me aseguré de bloquearla. Luego subí las escaleras y recuerdo específicamente haber bloqueado la puerta de arriba también. Solo se puede desbloquear desde la parte principal de la casa donde estaba. Juré por todo lo sagrado que, al bloquear la puerta rápidamente, todos estuvimos de acuerdo en que era muy extraño y que debería revisar al día siguiente. No dormí hasta las 2 o 3 de la mañana. A las 7, sonó mi alarma y desperté con la puerta del sótano completamente abierta. Mis hermanas dormían abajo porque había una habitación allí. No podían haber abierto la puerta. Solo se puede desbloquear desde la otra parte de la casa. Mis padres ni siquiera estaban despiertos aún. La puerta estaba anormalmente abierta, golpeando la pared detrás de ella. Después de revisar, vi que la puerta del sótano que daba afuera también estaba desbloqueada, pero no abierta. No tengo la menor idea de cómo pudo haber sucedido esto. El día siguiente, mi cumpleaños, transcurrió bien. La noche del 23, estábamos empacando porque nos íbamos temprano en la mañana del 24. Eran entre las 9 y las 10 de la noche, y tenía que recoger la estaca y la correa del patio trasero para terminar de empacar. Me armé de valor, agarré una linterna y caminé rápidamente hacia allá. La saqué del suelo y volví rápidamente a la casa. Cuando llegué al porche, escuché el ruido de nuevo, esta vez inmediatamente a mi derecha y muy fuerte. Los insectos continuaban produciendo un ruido ensordecedor, tan fuerte que tener una conversación un poco apartados era difícil. Era el mismo ruido muy humano. La mejor descripción que puedo dar es una persona imitando mal el sonido de una rana o un sapo. Me quedé parado por un momento, pensando en ir a ver qué era y responder finalmente a la pregunta que me había estado haciendo, pero valoré más mi vida. Corrí adentro, cerré la puerta de golpe y corrí las persianas. Honestamente, no dormí nada esa noche. Me quedé despierto escuchando el ruido nuevamente y fingí despertarme a la mañana siguiente. He estado buscando en línea para encontrar lo que pudo haber sido responsable, pero no encuentro respuestas lógicas. Si alguien tiene alguna idea de qué podría haber hecho ese ruido, me encantaría que se pusiera en contacto conmigo. Hace unos años, mis amigos y yo fuimos a una cabaña aislada en las montañas. Estuvimos allí todo el fin de semana y nos lo pasamos en grande. Sin embargo, alrededor de la medianoche del viernes, escuchamos un grito espeluznante y un fuerte ruido de algo estrellándose afuera. Al principio, no le dimos importancia, pero los gritos continuaron, así que decidimos investigar. Lo que encontramos fue algo que ninguna mente racional podría haber imaginado en 1000 años. Nos encontramos mirando a una criatura bizarra que solo podíamos describir como una mezcla entre un duende, un demonio y algo completamente antinatural. No tenía ojos, solo cuencas negras y vacías que le daban una mirada completamente hueca. Esta cosa estaba cubierta por una delgada capa de sangre goteando que brillaba a la luz de la luna. Estaba ocupada despedazando lo que parecía ser la mitad inferior de una chica. Ya había hecho un buen trabajo, y cuando nos notó, dejó escapar un rugido bestial. Mi mejor amigo gritó y se desmayó. El otro amigo corrió a esconderse, y yo me quedé paralizado de miedo. Nunca le contamos a nadie sobre esto, ni a nuestros padres, ni a nuestros amigos, a nadie. Incluso ahora, después de años, me pongo nervioso cada vez que tengo un encuentro en el bosque después de la medianoche. Nos largamos de allí tan pronto como pudimos. No íbamos a quedarnos cerca de la obra de arte más extraña de la naturaleza. El asesino ya se había ido, gracias a Dios. Viví en Pensilvania hasta que tenía casi 12 años. Recuerdo la fecha exacta porque tenías que tener 12 para casar en Pensilvania, y yo estaba muy emocionado por eso. Nos mudamos a Florida y también pude casar allí, así que estaba bien. Tenía algunos buenos amigos que vivían cerca de mi casa, en el campo.
Mi dirección era literalmente 1692 Stanley Road, en el medio de la nada. Solíamos pasar el rato en la casa de mi amigo y subíamos una colina de unos 800 metros hasta llegar a un montón de tierra y una cabaña en la cima. Era una cabaña muy básica, con letrina y sin luces, nada de lujos. Nos reuníamos allí y la usábamos como fortaleza para nuestras batallas de Nerf, juegos de Manhunt, escondidas y capturar la bandera. Una noche, mi amigo invitó a algunos de sus amigos y primos a la cabaña para asar malvaviscos y jugar Manhunt. Éramos como 13 al principio, pero el número se redujo a 10 al caer la noche. Jugamos Manhunt, 5 contra 5, en la oscuridad. Alrededor de las 11 de la noche, estábamos en medio de un juego, y 2 de mis amigos se habían quedado conmigo porque éramos los más rápidos. Nos dimos cuenta de que solo quedábamos 3 en nuestro equipo, y que no habíamos capturado a nadie del otro equipo. Intentamos hacer una fuga, y perdimos a mi amigo Francisco. Solo quedábamos Luis y yo. Luis y yo estábamos a unos 100 metros del otro equipo y ellos tenían a 3 de nuestros 5 jugadores en su cárcel. Empezaron a presionar nuestros lados más para molestarnos, hasta que uno de ellos nos dijo que estábamos haciendo trampa. Luis y yo nos miramos, incapaces de entender por qué. Nuestro lado estaba cubierto en un cuarto por árboles densos, y el otro lado era similar, con áreas boscosas cerca de la parte trasera. En un momento, cuando perseguíamos a alguien fuera de nuestro lado, vi a Luis y a mí corriendo en la misma dirección y a alguien más del otro lado de Luis. Rápidamente me moví detrás de Luis con la intención de sorprender a la otra persona y capturarla en nuestro lado, ya que probablemente era el más rápido allí y no quería ser parte del equipo que no capturó a nadie. Cuando emergí detrás de Luis, ambos estábamos corriendo y no vi a nadie. Nada. Ni árboles, ni espantapájaros, absolutamente nada que pudiera haber confundido con una persona. Supuse que tenía que haber alguien del otro equipo escondido detrás de nuestras líneas, esperando para cruzarnos y etiquetarnos allí. El juego terminó reduciéndose a solo nosotros 2, y el otro equipo con 4. Capturamos a una persona y todos estaban exhaustos. Le pregunté al otro equipo, especialmente al primo de Luis, quién estaba detrás de la línea esperando para capturarnos, pero nadie se atribuyó la responsabilidad. Pensé que alguien estaba tratando de asustarnos. De regreso en la cabaña, empezamos a cocinar salchichas y malvaviscos sobre el fuego. Teníamos entre 10 y 13 años, con una persona de tal vez 15, el primo mayor. Todos bebíamos refrescos, no cerveza. Si hubiéramos estado bebiendo cerveza y yo fuera mayor, lo habría atribuido al alcohol. Los 10 estábamos alrededor del fuego cuando vimos a alguien subiendo la colina. Es difícil ver afuera en la oscuridad cuando has estado mirando un fuego por un rato, pero al menos 4 de nosotros vimos a esta persona. Pensamos que era alguien que se había ido y estaba regresando, o alguien nuevo. Después de media hora, nadie apareció. Fuimos a mirar, pero no encontramos a nadie. Siendo los inteligentes niños que éramos, decidimos investigar más a fondo. Era verano, pasada la medianoche, y estábamos todos afuera jugando con fuego y linternas, buscando a una persona misteriosa. Sí, no éramos estudiantes honoríficos. Fuimos al camino que bajaba la colina y podíamos ver claramente la casa de mi amigo a lo lejos. Dejaron la luz exterior encendida para los perros, pero no había nadie en el medio. Alguien estaba tratando de asustar al grupo, así que corrieron al bosque y salieron directamente sobre nosotros, asustándonos a todos. Después de cambiarnos de pantalones y reagruparnos, regresamos a la cabaña solo para ver a alguien en el lado más alejado del claro. 3 de nosotros teníamos linternas e intentamos iluminar a la persona, pero estábamos demasiado lejos para distinguirla bien, y tan pronto como la iluminamos, ella o él desapareció en el bosque. Entonces, algunos de nosotros empezamos a asustarnos. 6 personas decidieron bajar a la casa de mi amigo para pasar el resto de la noche, donde el asesino con hacha del infierno no podría atraparlos.
ya que eran 6, y nosotros solo 4. El grupo más grande se llevó las linternas. Yo era el único que quedaba con una. Decidimos averiguar quién era. Luis tenía un tío que era solo 10 años mayor que él, y pensamos que era él quien nos estaba molestando. Sabíamos que su casa estaba a menos de 1 kilómetro de donde estábamos, ya que la familia extendida de Luis era dueña de gran parte de esa tierra. Luis, Francisco, uno de los primos de Luis llamado Carlos y yo, comenzamos a cruzar el claro. Una vez que estuvimos a unos 12 metros del borde del bosque, pudimos escuchar a alguien moviéndose entre los arbustos, no pisando fuerte, sino moviéndose con mucho cuidado entre las ramas y el matorral caído, tratando de hacer el menor ruido posible. Pensamos que era el tío de Luis, el tío Jorge, así que nos separamos de nuevo, y 2 personas esperaron en el claro, Francisco y el primo de Luis, mientras Luis y yo entramos al bosque para tratar de sacar al tío Jorge. Pensamos que Francisco y Carlos podían ver bien en el claro, y de hecho, podían. Luis y yo eventualmente estábamos a unos 15 metros en el bosque, más lejos de lo que pensábamos necesario, cuando escuchamos un ruido bajo y profundo. Este es uno de esos momentos en los que me arrepentí de actuar tanto. Luis y yo nos miramos para asegurarnos de que ninguno de nosotros estaba haciendo ese ruido, y básicamente nos detuvimos en seco. Alumbré con la linterna en la dirección del ruido, directamente lejos del claro y del fuego, y no vi nada. No había nada allí. Hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los ruidos más inquietantes que he escuchado, como el que haría una decoración de Halloween, pero real. Nos quedamos a unos 15 metros en el bosque, nunca aventurándonos mucho más allá, y buscamos en la zona general, pero nunca encontramos nada. Después de media hora, ya pasadas las 2 de la madrugada, escuchamos un ruido justo en el borde del claro, y ambos nos giramos. Esperaba que fueran Francisco y Carlos viniendo a ver qué diablos nos estaba tomando tanto tiempo, pero en cambio, vi a una persona básicamente escondiéndose a medias detrás de un árbol, mirándonos. Nunca había querido no alumbrar algo con la linterna antes de ese momento. Si estaba oscuro, quería ver qué era, pero en la distancia, mucho más allá de la figura sombría, pude ver a Francisco y Carlos dando vueltas cerca del fuego. Tuve este horrible presentimiento de que no había forma de que el tío Jorge estuviera siendo tan espeluznante. No quería ver quién era y realmente quería alejarme de ellos. Quiero decir, se me erizó el vello de la nuca. Luis también debió haberlo visto porque empezó a retroceder lentamente más adentro del bosque. Nos movimos en un amplio círculo mientras rodeábamos a esta persona sombría y logramos regresar al claro. Cuando llegamos de vuelta a la cabaña y tomamos a Francisco y Carlos, comenzamos a bajar a la casa de Luis. Cuando estábamos a unos 90 metros de la cabaña, escuchamos la puerta cerrarse de golpe y salimos corriendo. Cuando llegamos a la casa de Luis, cerca de la base de la colina, debatimos qué hacer. ¿Deberíamos llamar al 911? ¿Era un intruso o simplemente un familiar de Luis jugando una broma? Fuimos a notificar a los padres de Luis, que imaginamos estarían encantados con la promesa de ser despertados a las 3 de la madrugada por un grupo de niños de 11 años sudorosos y aterrados. No estaban en casa. Al parecer, el abuelo de Luis había tenido un ataque al corazón alrededor de las 10 de la noche, y ninguno de nosotros tenía teléfonos móviles, ya que esto era en 1998, y nadie había sido notificado excepto el primo de Luis de 19 años, quien había bebido hasta casi quedar inconsciente tan pronto como los adultos lo dejaron a cargo de los niños más pequeños. Recibió una seria reprimenda al día siguiente por básicamente todos los adultos presentes. Eso significaba que el tío Jorge y prácticamente cualquier otro miembro de la familia de Luis que podría haber estado bromeando con nosotros, estaban en el hospital local con el patriarca de la familia que había tenido un leve infarto. A las 4 de la mañana, sabíamos que dormir no era una opción, y comenzamos a vigilar y esperar a que el hombre sombrío apareciera al pie de la colina. Menos de 10 minutos después, escuché un sonido que venía de arriba.
El único problema es que no había un piso arriba en la casa de Luis. Había algo o alguien en el techo. Luis agarró una pistola de aire comprimido, porque eso iba a ser súper efectivo, y salimos afuera porque, ya sabes, éramos inteligentes y todo eso. Alumbramos todas las linternas directamente hacia el techo, y vimos una silueta completamente negra saltar del lado opuesto de la casa en una carrera desenfrenada. La forma en que estaba construido el techo de Luis, la parte de la que saltó tenía más de 7 metros de altura, y había un gran techo abovedado en la habitación trasera de la casa, y el techo era aún más alto para acomodar el ático. Lo vimos correr desde la colina hacia el arroyo, que tenía 3 metros de ancho y unos 60 centímetros de profundidad. Lo seguimos hasta que nos dimos cuenta de que era mucho más rápido que nosotros. Una vez que llegó al borde del arroyo, se detuvo y nos miró. Ese ruido retumbante regresó y saltó el arroyo y lo perdimos. Al día siguiente, le contamos a los padres de Luis y nos informaron que la cabaña iba a ser demolida. Una vaca había sido asesinada y desmembrada en la cabaña esa misma mañana, presumiblemente después de que nos fuimos. Podría haber sido una pantera, ya que las vacas no eran raras en esa parte de la propiedad, pero tendían a evitar a las personas. Podría haber sido un oso, pero nunca volvimos a subir esa colina de noche. Nunca volvimos a ver a esa cosa. Puede que no parezca mucho, pero para mí, con 11 años, tuve un nuevo rostro para el miedo.